Principios Ganaderos de 2 se transforma ahora a Principios Ganaderos de más. Integramos ahora el conocimiento de nuevos ganaderos con principios ganaderos sólidos y probados. Además, nos unimos a la prestigiada revista Ganadero para darnos una proyección internacional. Tu podcast Principios Ganaderos de Más te brinda información que cura dudas, desconocimiento, incertidumbre. ¿Qué necesitas? ¿Aprender o desaprender? Muchas veces algo mal aprendido es peor que la ignorancia. Hola, buen día a todos. Espero que se encuentren muy bien y agradecemos una vez más que nos escuchen. Agradecemos también a Revista Ganadero por patrocinarnos y darnos impulso con su plataforma. Estamos muy contentos por eso y por la transformación que hicimos de lo que antes llamábamos Principios Ganaderos de 2 y hoy es Principios Ganaderos de más, porque tenemos invitados para que nos platiquen en más profundidad temas que nosotros no podemos cubrir, como en este caso es un tema que nos sugirieron ustedes, de hablar un poco sobre el manejo regenerativo de ranchos, y pues yo creo que es un tema de gran relevancia en la ganadería actualmente para nuestra especie, que aumenta de población diariamente y demanda más alimentos. El bajar la fertilidad de nuestros suelos podría terminar siendo la mejor forma de suicidarnos lentamente. La forma en que manejamos el ganado en un predio ganadero puede arruinar la fertilidad del suelo o restablecerla. En México hay mucha evidencia del mal manejo de los agostaderos de vocación pecuaria. En algunos casos hemos llevado a ciertos predios al grado de desertificación. Por lo mismo hemos invitado hoy a un experto que nos pueda platicar más sobre cómo usar el pastoreo del ganado para evitar o revertir esa mala tendencia evidente. Esto es más evidente en los lugares de México donde el clima es errático o impredecible, algo muy común en la parte norte de nuestro país. Ahijado, buen día, espero que te encuentres bien por allá en Sonora. Hazme el favor de introducir a nuestro invitado del día. Padrino, muchas gracias, muy buenos días y otra vez aquí compartiéndonos un nuevo episodio de nuestra segunda temporada ya de Principios Ganaderos de Más, entusiasmados por estas nuevas colaboraciones y la verdad que agradecido con todos por la participación. El día de hoy nuestro invitado, el ingeniero Víctor Siller. El ingeniero es egresado del TEC de Monterrey en la ingeniería agrónomo zootecnista, donde fungió como maestro y después sacó una maestría en manejo de praderas y producción de forrajes en la Universidad de Texas A&M en Estados Unidos. Es miembro de la Organización de Manejo Regenerativo de Ranchos AC y lleva más de 6 años manejando ranchos bajo esta filosofía, por lo cual cuenta con bastante experiencia y domina muy bien el tema. Ingeniero, buenos días. ¿Cómo está por allá por la parte también del otro extremo de donde estamos nosotros? Muy bien, gracias a Dios. Muy buenos días. La verdad agradecido con el hecho de que se cumple en esta ocasión que mayo y junio sean la primer parte de la temporada de lluvias, porque pues como sabemos siempre somos muy dependientes en la forma en que organizamos una operación ganadera, pues de que suceda, ¿no? Lo que uno trató de planear hace rato, decía Sergio, de lo errático que pueden ser las precipitaciones. Entonces, muy contento de que aquí en mayo ya tenemos una buena parte de las lluvias presentes, se está componiendo el terreno y el forraje, entonces pues eso ayuda con el ánimo de todos. Aclaro que el ingeniero Víctor es mi hermano mayor que yo, por eso fue que lo sugerí yo, porque conozco su trayectoria mejor que muchos. Bueno, no creo que mejor que su esposa, pero cuando menos sí hemos estado muy de cerca y hemos visitado este tema un sinnúmero de veces y creo que tiene amplias credenciales para poder abordar este tema. Y quisiera yo iniciar preguntándole a él cómo define él esta técnica del manejo regenerativo de ranchos, o sea, porque yo veo muchas diferencias por aquí y por allá. ¿Y qué diferencia tiene la filosofía que han adoptado en la organización Manejo Regenerativo de Ranchos contra otras corrientes que escuchamos que se practican en otras partes de nuestro país?
Sí, muy bien, muchas gracias. La verdad, he ido tratando de aprender esta tecnología porque la inquietud, hace rato hablábamos de que estudié la maestría en producción de forrajes y manejo de praderas, porque la inquietud mía ha sido toda la vida el completar la producción de forraje, de pastos, de lo que sea, para el ciclo de una producción ganadera. Viviendo en Coahuila, en una zona muy árida, en donde es difícil tener precipitaciones confiables y mantener una carga estable a través del tiempo, pues esa era una inquietud, ¿no? El poder encontrar sistemas que nos ayudaran a completar la alimentación del hato, vientre. Pero luego resulta que cuando me fui a Tempoal, Veracruz, y estuve encargado del centro experimental del tecnológico allá, aunque llovía mucho más, en el total también las lluvias son estacionales y también vuelve a haber un problema de mantener la carga, porque si estás hablando de la época en que llueven esos 1000 o más de 1000 milímetros, pues puedes mantener cargas muy altas, pero luego viene la parte estacional y ya no puedes sostener, o al menos con el sistema convencional ya no puedes mantener la carga, y típicamente se manejaba mejor siendo engordadores de pasto que criadores, porque así ya más fácil quitas carga o agregas carga de acuerdo a cómo esté el año. Y como definición yo le pondría manejar todos los recursos, o sea, ganado, forrajes, dinero, lo que tengas, y herramientas disponibles en tu zona o región para conseguir una armonía y salud en el ecosistema ganadero, le pongo yo entre paréntesis, que te permita obtener una producción mucho más rentable que el sistema tradicional. Es la condición que yo le pongo, ¿no? Que en mi forma de ver las cosas, el sistema tradicional está agotado, está difícil que sea rentable, todos los insumos van subiendo de precio y el producto que tenemos al final, pues no tanto. Es un commodity que difícilmente sube de precio, aunque ya sabemos que ahorita, en los momentos de esta plática, circunstancialmente, estamos en una época de buenos precios. Pero pues como lo digo, es circunstancial porque eso al rato va a cambiar. Ya hemos visto que varía mucho, ¿no? Y en relación a las corrientes que hay, sí creo yo que es cierto, el riesgo de lo nuevo es que cada quien vaya, pues digamos que tomando su idea y llevándola como si fuera la mejor. Yo pienso que de los que más influencia han tenido en mi experiencia de estos últimos 6, 8 años que tengo trabajando con el manejo regenerativo, los que más han influido son Johann Sitzmann y Jaime Elizondo, ¿no? Que a su vez Jaime, porque él me lo comentó, tuvo mucha influencia de Johann. Él fue mi alumno hace tiempo y ahora resulta que él es el que me está enseñando en esto de lo regenerativo, y siempre le interesó mucho encontrar respuestas también en los sistemas de pastoreo para poder completar. Y dice que nunca nadie le resolvió todas sus dudas hasta que conoció a Johann Sitzmann, ¿no? Entonces, las diferentes dudas que él había tenido a través del tiempo para poder tener un sistema que resolviera la rentabilidad al final del día, para decir así que es el resultado más importante, pues Johann sí le ayudó mucho, ¿no? Y en eso de las corrientes, pues luego podemos ir platicando un poco sobre los diferentes nombres que le van poniendo. De hecho, el mismo Jaime Elizondo le pone pastoreo total como etiqueta a su sistema porque se asesoró con profesionales para poder tener impacto, para poder transmitir o difundir esta forma de hacer las cosas, ¿no? Luego también vemos el PINS, que es pastoreo intensivo no selectivo, o el PUAD, que es pastoreo de ultra alta densidad. Y también hay ya algo de participación de la academia, que empiezan a investigar y a tratar de poder sacar, digamos que conclusiones científicas de esta forma de hacer las cosas, como el doctor Richard Tick, que es de Sudáfrica y está en Texas A&M. Y él pues ha visto que hay mejores resultados que el sistema tradicional típico, que es selectivo y que acaba haciendo mucho sobrepastoreo cuando el ganado se deja en libertad para andar donde él quiera, ¿no?
A eso, aquí metiendo un poquito mi duda, ingeniero, algo quiero aclarar yo como a mi padrino, que el ingeniero Siller es mi padrino, en este caso el ingeniero Víctor es mi tío, entonces ahí nos van a escuchar que le voy a decir mi tío cuando estemos colaborando. Tío, nomás una pequeña entrada mía. Nosotros, vamos, somos generaciones nuevas, ya no tan nuevecitas, pero sí somos generaciones nuevas. En el tema de la ganadería, definimos lo tradicional, que es la parte en la que nosotros ya crecimos. Vamos, a mí me tocó nacer ya con ranchos, ya con divisiones en diferentes secciones, potreros, pastas, como cada región lo nombra, que es la que ya nosotros entrábamos en una pasta o en una sección del rancho en donde pasaban las lluvias, el ganado. Después pasábamos el invierno en otras zonas, a veces un poquito más altas, otras pocas más bajas según las zonas y según las lluvias. Y después nos íbamos cambiando a diferentes zonas o diferentes partes del rancho. Y eso era lo que nosotros conocíamos o definíamos en su momento como el pastoreo o como el manejo del rancho, que es a lo que yo reconozco ahorita como pastoreo tradicional, que le estoy hablando de hace 15, 20 años, hasta más. Y ahora esta nueva tendencia que nos está pues llegando a varios rancheros, a varias generaciones, a varias zonas del mundo, que ya lo venimos adoptando como una nueva forma o un nuevo manejo del tema de los pastos y ahora pues lo tradicional, que es lo que nosotros conocemos o conocíamos, ya lo estamos dejando, como dice usted, pues hacia atrás por el tema de que pues ahora hay una nueva tendencia al aprovechamiento de los recursos, como le llaman en estas nuevas formas de pastorear. Pero he escuchado diferentes modelos, por así decirlo. Uno de los que fue de los primeros modelos que yo escuché fue el de Alan Savory, que hay muchos creadores o mucha ganadería que yo he encontrado bajo ese modelo de Alan Savory y ahora ya escucha uno nuevos nombres, ¿no? Como es el caso de Johann Sisman, que viene como a combinar o cuál es la diferencia de ese sistema, o se adoptaron, se fusionaron, ¿cómo está ese nuevo modelo, tío? Sí, claro, gracias por la pregunta. Ayuda mucho a tener enfoque. Yo conocí a Alan Savory en el 79, hace poquito, hace un rato, cuando estaba yo ya trabajando en Tempoal, Veracruz, y que sin duda tratábamos de ver algo de sistemas de pastoreo rotacional, pero estábamos todavía muy en el enfoque de encontrar variedades, en ese caso de allá de Veracruz, encontrar variedades más productivas, buscando que tuvieran más proteína, que tuvieran más producción por metro cuadrado, etcétera, para poder ayudar a la operación. Y de repente hubo en Arizona las pláticas que organizó muchos años el doctor Ensminger sobre el ganadero, y fue cuando Billy Finan y Memos, una patrocinadores de una parte, trajeron a Alan Savory, ¿no? Y fue una revolución. Y sí creo yo, aún ahorita después de conocer lo regenerativo, creo que fue un gran brinco, creo que fue mucho lo que aporta, todavía vive Alan Savory, pero sí creo que la buena decisión de Johann Sitzman, que aprendió. Johann es de Zimbabue, Savory de Sudáfrica. Entonces, pues sí, los conoce muy bien, aprendió mucho y establece Johann en su libro muy claro lo que aprendió y lo que se puede tomar de Savory en el sentido del manejo, del impacto animal, del efecto de la manada, del darse cuenta de que hay que estar viendo la respuesta en la vegetación. Pero le faltó, digamos, averiguar qué pasaba con la densidad, por ejemplo. Porque, digo, igual podemos hablar ahorita en una síntesis de lo que hizo Savory. Él comparó durante 7 años dos ranchos donde puso los dos sistemas. El convencional, que en su caso era pues, prácticamente en ese tiempo sin divisiones y el ganado en pastoreo continuo ahí. Y el otro con su diseño de ruedas de carreta, potreros y facilidad de manejo y de estar cambiando, pero duplicó la carga, duplicó el número de vacas vientre. Entonces, al final, la conclusión fue que sí mejoró mucho la rentabilidad porque traía el doble de vacas, pero resulta que la reproducción se le cayó. De tener 80% de tasa reproductiva o de animales al destete, se le cayó al 67%. Y si se le cayó fue porque se le cayó la condición corporal, ¿verdad? Ya lo han dicho ustedes en otros de sus podcasts, la condición corporal es determinante en cuanto a tener una buena tasa de fertilidad. Y entonces, claro que
que no se cayó tanto como para afectar la rentabilidad. Al caerse de 80 a 67, pues sí, como quiera hubo mucho más becerros que vender. Pero lo que observaba Johan es que nunca mejoró la vegetación, nunca mejoró la capacidad de carga. Y eso me comentan muchos de los que fueron holísticos, por decir así, a lo que Savory estableció como su sistema de manejo acá en Chihuahua, porque ahí hubo gente que empezó con eso desde entonces en Coahuila y en Chihuahua y que tuvieron muchos años de experiencia y que vieron los beneficios de ese sistema en comparación con el tradicional. Pero bueno, sin duda hay suficientes diferencias. Ahora lo vemos con el regenerativo en lo que adaptó Johan de poder conseguir una densidad alta que impactara realmente al suelo y evitar que hubiera tanto suelo desnudo, que hubiera más rotura de la costra, mejor infiltración y por lo tanto empezar además a conseguir germinación de las plantas y luego que también le faltaba al sistema de Savory dar descansos largos, porque esos son los que permiten que las nuevas plantitas se establezcan y ahí también inicia el poder tener una mayor carga. Esas son algunas de las diferencias, pero yo creo que durante la plática podemos ir viendo a detalle otras diferencias con ese sistema. Ok, los dos sistemas cuando empiezan a implementarse, vamos, la duda personal es, ¿Johan adopta una parte de Savory o se divide definitivamente uno del otro? No, sí lo adopta, sin duda. Johan habla muy bien de la parte que casi casi como genio fue identificando Savory y eso es la parte de hacer una rotación y buscar el efecto manada para conseguir el impacto animal y empezar digamos que esa parte de regenerar, por decir así, pero no lo consigue porque al momento de definir el sistema de manejo y el pastoreo y cómo va haciendo las rotaciones, ellos acaban definiendo entonces que para cuidar la condición corporal y tratar de que no se caiga, como se les cayó la reproducción, como yo lo mencionaba, Ujú. empiezan a cuidar la calidad del forraje consumido y eso los hace cambiar mucho más rápido, sacar y de ahí vienen las recomendaciones esas de cosecha la mitad y deja la mitad, trata de cosechar las especies más nutritivas y las partes de la planta más nutritiva y esa es la gran diferencia con Johan o al menos una de las grandes diferencias. Johan le subió a la densidad y le subió al grado de conseguir un pastoreo no selectivo. Esa es una gran diferencia. O sea, el Savory sigue siendo selectivo y al ser selectivo genera sobrepastoreo. Y al ser selectivo y estarlas rotando más rápido, si tú tienes un cierto número de potreros, entonces resulta que te ves forzado a regresar más pronto a un potrero que ya habías pastoreado y ahí es donde más sobrepastoreo hay. Me refiero que ahí es donde hay consumo de las plantitas nuevas que empezaron a germinar y entonces no sobreviven esas plantas y entonces no hay ese incremento, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes diferencias de que en el Savory es selectivo y acá no, por eso se usan densidades altas y son las que permiten hasta inducir el cambio o el mejoramiento de las especies en la vegetación. Y además la suplementación en el sistema holístico de Savory trataron de mejorar la condición corporal pero sin suplementación. Trataron de hacerlo con la calidad de la dieta al estar rotando más rápido y eso fue lo que afectó. En mi caso, yo recuerdo que cuando terminé la universidad me vine inmediatamente a administrar el rancho de la familia, de mi padre, y tenía un vecino ahí enseguida que él estaba implementando Savory. Y también la Universidad de Texas A&M tenía
algo de estudios en aquel entonces sobre el manejo de Savory, a diferencia de lo que el doctor Merrill de ahí de A&M decía del pastoreo rotacional, Sí, Leo que Guimero. ya quedó en el olvido. Pero me acuerdo yo que los principales retos, y coincidían en A&M y coincidían en Coahuila con los que usaban Savory, era cuando llegaba una sequía, que aquí pues por lo errático de las lluvias pues tenemos sequías muy frecuentemente, ¿verdad? Entonces, para Sí, mí, claro. uno de mis preguntas es, ¿cuál es el principal reto en la implementación de un programa de manejo regenerativo de ranchos? Ah, muy bien. Sí, igual y más adelante también vemos más a detalle eso de la sequía, porque sí es también una de las características en este sistema regenerativo de cuidar mucho la parte de tener una reserva para la sequía. Pues el principal reto, la verdad, es cambiar la mentalidad o inercia que ya tienen los ganaderos. El sistema tradicional, aún el que describí hace rato el sobrino Andrés, en el sentido de tener ya cierta cantidad de divisiones o de potreros y estar tomando decisiones de ya sacarlas y ya cambiarlo a otro que esté en mejor condición, que eso es algo parecido al del Leo Merrill, pues aún ahí el pastoreo es selectivo, o sea, hay mucha libertad del ganado porque las densidades son muy bajas, entonces las áreas donde puede andar el ganado, pues es con mucha posibilidad de que lo que consumieron a los 4 o 5 días, si las condiciones de humedad y temperatura están dadas, pues ya estén rebrotando esas plantas. Y como es lo más suculento y lo más atractivo, pues le van a volver a llegar, se las van a volver a consumir, ¿no? Y eso en este Mm. otro sistema tratamos de evitarlo, ¿no? Por eso en el sistema este es intensivo, no selectivo. Entonces, uno de los factores que está haciendo que los ganaderos quieran cambiarse, sin duda, es que la rentabilidad ya está muy afectada, ya está muy difícil. Entonces, pues esa parte los convence de que tienen que buscar otra forma de hacer las cosas. Pero luego, cuando ya empiezas a ver que en este otro sistema hay que estar pendiente, hay que tomar decisiones diarias, hay que corregir, hay que haber hecho un plan, pues ya es muy distinto al sistema de manejo, porque el otro se dan cuenta después que el otro era un sistema mucho más relajado, donde las vacas andaban 4 meses hasta que, bueno, ya casi no hay comida, ya las tenemos que cambiar y ya se cambian a otro potrero. Es muy relajada esa manera de llevar las cosas y acá en este no. Entonces, ese es el desafío, cambiar la mentalidad. Y luego, en la asociación MRRAC, hemos tratado de establecer el que se haga un plan para la transición y eso involucra el ir, visitar el predio, determinar en qué estatus está de degradado, de desertificado, de producción, de cantidad de ganado que trae y a partir de ahí hacer un plan por etapas. De hecho, estamos estableciendo 5 etapas y esas etapas, bueno, tienen que ver también con el sistema que hay una compañía que formó Gabe Brown, que es uno de los Carbon Cowboys, en donde ellos establecieron, aunque lo hacen un poco más para agricultura regenerativa, pues también incluye eso en la parte de ganadería. De hecho, ellos metieron, aún en lo que es agricultura regenerativa, metieron o contemplaron el insertar ahí pastoreo de cover crops y de pastos perennes para regenerar más pronto el suelo. En esas etapas, pues hay que checar la condición del suelo, si está muerto, si está algo vivo todavía, la condición de la vegetación, los recursos económicos que tiene el dueño, porque el común denominador ha sido que como la rentabilidad está agotada, pues no trae ni muchos recursos. Entonces puede ser que se haga un plan equivocado en donde a la mitad del camino o en el inicio ya no trae recursos para sostener y entonces pues hay varios fracasos en esos intentos por no haber contemplado esa parte, ¿no? Muchas veces se decide que si tiene una cierta cantidad de ganado, pues a lo mejor lo que no esté adaptado, lo que no se sugiera que entre, se puede convertir en dinero para que de ahí mismo sean recursos
y empiece con lo que debe llevar en la etapa primera, ¿no? Ese es el desafío, esa transición al implementar el manejo regenerativo. Ahora, en el caso de, me focalizo un poquito en mi estado y en las zonas en las que nosotros producimos. Digo, nosotros somos muy similares a la parte de Coahuila, más parecidos a Chihuahua, pero no con esas extensiones tan grandes como lo de Chihuahua en el caso de los predios o de los ranchos. Somos una parte un poquito más chica en el caso de los predios, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que de los tres estados que mencionamos, pues somos los más desérticos, los más recurrentes a una sequía que a veces estamos en extrema, a veces estamos en moderada, pero siempre estamos en sequía. En una parte del estado, pues contamos con el desierto, que ya es otro manejo, pero nosotros, por el tema de los ecosistemas, entre que el desierto, el calor y las dimensiones de los ranchos, siempre yo he escuchado como que no es tan fácil o no es el mismo modelo a seguir en el tema de la implementación, con diferencias a lo que es, como decía ahorita, el tema de temporal, que pues llueve en 1000 milímetros, son ranchos más chicos. Digo, se diferencia totalmente el manejo, ¿no? De un rancho con otro en cuanto a dimensiones y al Correcto. tema de la explotación, ¿no? Nosotros nos dedicamos completamente a la exportación y el ganado se va a temprana edad. Producimos, la mayoría somos ganaderos en Sonora de vaca de cerro, muy pocos usamos atos líquidos de repastos o de temas de salientes o entrantes, a Ujú. diferencia, como lo mencionaba ahorita, de allá del trópico. Entonces, nosotros siempre vemos como se estaba definiendo como pues, estamos cosidos con otro temple y con otro modelo, ¿no? Porque pues estamos un poco afuera de lo normal en cuanto a lo que son los pastoreos, pero se puede implementar. Sí, claro, sí, sin duda. Es una buena pregunta. Creo yo que una parte del desafío de los diferentes ecosistemas es precisamente que, como quiera, los que queremos hacer ganadería, tengamos el ecosistema que tengamos donde nos tocó estar, lo queremos convertir en un ecosistema ganadero, que lo decía yo hace rato en la definición. Entonces, pues hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? En el sentido de que pudiéramos estar hablando, como es en Chihuahua, pues de un pastizal o que de una zona que durante muchos años fue pastizal o se desarrolló como un pastal con el pastoreo de los bisontes americanos que bajaban, impactaban, regresaban, había descansos y luego volvían a pastorear y se formó un ecosistema de esa forma, ¿no? Que está muy propicio a ser ganadero, pero luego si hablas del trópico, pues es mucho más complicado, mucho más complejo en el sentido de la diversidad que hay de plantas y las arbustivas y las espinosas, etcétera. Pero como quiera también ahí queremos hacer ganadería, entonces pues no es igual. En sus recomendaciones, Johan, en el libro, habla de una manera que me parece a mí aterrizada de los diferentes ecosistemas, para no meternos mucho en la parte técnica de definir un clima y de definir la geografía y la topografía y todas las interacciones. Él habla del trópico húmedo, que son de 1000 milímetros o desde 800 y hacia arriba, y de lo mala calidad que tienen de pastos. Y ahí sobre eso da sus recomendaciones de qué densidad de pastoreo o de carga a usar, cuál es el periodo de recuperación para que se puedan preservar las plantas y ir ganándole al suelo desnudo a tener una mayor cobertura, y la reserva para la sequía. Y luego habla del semitrópico, que son de 500 a 800 milímetros más o menos. Yo creo que eso es bastante más parecido a lo que yo veo aquí en Linares, en los ranchos que asesoro y que hemos estado trabajando, son de 600 milímetros más o menos, muy definida la época de lluvias. Y luego habla ya de los sistemas o ecosistemas más áridos, por decir así, que están por debajo de 500, algunos de ellos por debajo de 300, y que en general tienen poca cobertura, poca producción de pastos en sí, poca capacidad de carga de un predio, no puede traer cargas muy altas o hatos muy grandes si no tienen extensiones grandes, pero lo define como good
cattle country, o sea, lo define como un buen terreno para la ganadería o para el ganado, y se Ujú. refiere a que en esas zonas que son más áridas y que no llueve tanto, la concentración de nutrientes en el pasto es mayor, la concentración de minerales y la concentración a veces también de proteína, y quizá no tanto de energía, pero algo sí. O sea, la palatabilidad de las especies que encontramos en los pastos es mucho mejor. Y bueno, sin duda la palatabilidad también está involucrado ahí la parte de la digestibilidad que tiene ese pasto. Al tener buena digestibilidad, digamos que no tiene mucha lignina, que no tienen muchas fibras difíciles de digerir, pues el tránsito por el tracto digestivo es más rápido y eso mejora el consumo voluntario. O sea, si el animal tiene cierta ayuda para digerir, que la microflora del rumen digiera, pues se siente vacío otra vez en el día y va y come otra vez y entonces acaba teniendo un mejor consumo voluntario relativo, o sea, con respecto a lo que él pesa, con respecto a su tamaño, come más. Acá en las zonas tropicales, la digestibilidad o la digestión de esos pastos incrementa el calor metabólico del cuerpo y batalla para disiparlo, porque además una zona con humedad más alta, pues no se disipa tan fácil el calor hacia el aire, hacia el medio ambiente, se incrementa la temperatura corporal y no le dan ganas de comer, más bien le dan ganas de ir a disipar el calor o de ir a meterse al agua o de estar en una sombra y eso baja el consumo voluntario y pues la productividad viene de consumir, ¿verdad? De poder consumir. Entonces, esa es parte de la ventaja, una de las ventajas que tiene esa zona de que estamos hablando de Chihuahua y Coahuila y Sonora. Y además, también se habla de que hay una ventaja en cuanto a que en la noche refresca más fácil y entonces puede controlar o puede más fácil salir a pastorear en la noche, cambian sus hábitos y también eso mejora el consumo y por lo tanto el desempeño le hace condición corporal y al traer condición corporal cuando llegue el parto, pues se va a traducir en mejor tasa de reproducción y en mejor rentabilidad de la operación. Sí, en Sonora el desafío es encontrar la densidad suficiente para impactar y empezar a ganarle al suelo desnudo. Perdón, me acordé ahorita de mi papá que cantaba la canción de El Rey de José Alfredo Jiménez. Decía, con dinero y sin dinero, casi siempre sin dinero. Se me hace que es el resumen del pastoreo continuo. Pero siendo un poquito ya más objetivos ahí en ese sentido, ¿cómo le hacen ustedes ahí para poder medir el avance que se logra en la mejoría del suelo y ya una vez que tienes 1 o 2 años de aplicar un manejo regenerativo? Sí, claro. Decimos mucho nosotros que con este sistema se mejora la rentabilidad porque puedes, hablamos a veces hasta duplicar la carga, o sea, duplicar la cantidad de vacas que traías, principalmente porque estaba tan deteriorado y tantas veces te habían recomendado irle bajando a la carga que traes cargas bajas y que esa carga, o sea, además de que la puedas duplicar, pues que sea rentable, o sea, que sea con reproducción, que se preñen las vacas y que te den un becerro cada año, o lo más cercano a eso. Entonces, hay varios indicadores que pueden servir y uno de ellos es la cantidad de suelo desnudo. Hay sistemas sencillos de ir determinando con mediciones la cantidad o el porcentaje de suelo que tienes desnudo. Tiras una línea, vas caminando y si la punta del pie cae en suelo, pues dices suelo y luego cae en una vegetación. Puede ser anual o puede ser perenne y ahí vas diferenciando y puede ser una forma muy ranchera, muy sencilla, de decir que en 100 pasos, pues 40 fueron en suelo o en una piedra y ese suelo desnudo y esa parte pues no es productiva y puedes llegar a decir pues oye tengo el 40% y cuando ya empiezas a impactar con densidad suficiente la pezuña y a romper la costra del suelo
y a dejar salirte de ahí, porque se tiene que hacer rápido, como decía yo hace rato. El tiempo es un factor muy importante, o sea, tú vas a impactar, tú vas a pastorear, a consumir y salte antes de que rebroten. Salte antes de que la vaca se esté comiendo otra vez la planta que rebrotó y por lo tanto quitarle energía de que se multiplique o de que recupere su salud la planta, ¿no? Y entonces te sales, lo dejas descansar, le llega una época de lluvias y las plantitas nuevas prosperan y ese porcentaje que era del 40 al rato es del 30 y así. Esa es una medición. La otra es ver la erosión. Mucha gente ve la erosión como un problema, pero en realidad la erosión es un síntoma, ¿no? No es la causa del problema. La causa es que con el pastoreo continuo se perdió la vida de la microbiología del suelo, entonces fue quedando suelo desnudo y ahora el impacto de la lluvia sobre el suelo desnudo pues va arrastrando las partículas del suelo y se van yendo a los arroyos y se va llevando el suelo a otro lado. Entonces puedes medir la tasa de infiltración de la lluvia. Precisamente la semana pasada andaba yo en el ranchito que tengo. Yo digo que es de juguete porque es muy chico, ahí en Sabinas, pero sin embargo ahí mismo lo quiero tomar como un plan piloto y un módulo para ver el impacto del sistema. Y aunque llovieron 3 pulgadas y 3 cuartos, en partes donde el suelo está plano, que no tiene mucha pendiente, escarbamos un par de días después y pues 15 centímetros del suelo tenían humedad y abajo de los 15 centímetros ya estaba seco. Entonces, pues 3 pulgadas y 3 cuartos era para que se mojaran 2 metros de suelo, ¿verdad? Que el suelo estuviera poroso, que tuviera materia orgánica y fuera infiltrando. Entonces, esa es otra, ¿no? La tasa de infiltración de la lluvia. Y luego, pues como les digo, que se refleje la salud del suelo en algo visual. O sea, toda la vida pensamos que el buen suelo hace vegetación. El buen suelo es productivo y te da más forraje. Y ahora aprendimos que resulta que es al revés. Es la vegetación la que hace suelo. Es la vegetación la que captura energía del suelo y toma CO2 del aire y agua del subsuelo y fabrica carbohidratos. Y los carbohidratos ahora sabemos que no nomás eran para la planta, sino que los exuda por la raíz y esos carbohidratos sencillos tipo azúcares o almidones alimentan a los hongos y a las bacterias. Primero a los hongos, principalmente de la microbiología. Entonces, con el pastoreo continuo interrumpimos esa exudación o esa alimentación con carbohidratos de la vida microbiana y entonces se interrumpe la relación simbiótica con las bacterias que resulta que son las que le dan los minerales a la planta. O sea, la planta, si bien es cierto que puede aprovechar el CO2 del aire, pues casi, casi a partir de ahí ya el nitrógeno del aire, que es muchísimo, 79%, no lo puede aprovechar directamente, ¿no? Las bacterias del suelo son las que pueden fijar nitrógeno, son las que los pueden aprovechar y se los pueden ceder de alguna manera a las raíces de la planta y entonces empiezas a tener una planta mucho más saludable, que tiene mejor capacidad todavía de producir ahora carbohidratos más complejos, tener mejor salud de ella como planta y exudar también carbohidratos más complejos que hacen más sofisticada la vida del suelo, la vida microbiana, y eso genera agregados. Entonces la estructura del suelo la ves distinto, el color lo ves distinto, y esa salud se refleja en todo el sistema. Al rato ya hay artrópodos y al rato hay nemátodos, hay lombriz de tierra, cuando estamos hablando de conseguir pues casi casi el clímax de lo mejor que se puede conseguir en esa relación de las plantas con el suelo y con el medio ambiente. Entonces se nota esa diversidad en la vida del suelo y eso se refleja en la diversidad de la vegetación también, ¿no? Hasta el suelo puede llegar a cambiar porque normalmente el humus, que es la materia orgánica que se llega a formar cuando ya la planta puede formar esos carbohidratos que decía yo que son más complejos, más estructurados, son oscuros. Entonces hasta podemos llegar a ver en un suelo arenoso que era medio claro, empezar a ver ya un color oscuro donde va subiendo la materia orgánica.
Ahora, está interesante, tío, que va platicando y me voy transformando ahí en el tema del rancho y dices, tú, ¿cuánto nos falta por hacer, no? Pero en este caso, nosotros, ¿no? Es que luego, pues he estado cerca y a la vez muy lejos de este tema de los pastoreos, ¿no? En algunos casos me ha tocado cursos en Chihuahua y en otros estados que hablamos de lo del pastoreo, pero uno de los incógnitas, o de mejor dicho, de las, ahí como dicen, las letras chiquitas que nosotros escuchamos sobre los pastoreos, es la suplementación. Por un lado, digo, viene uno arrastrando y ahora sí que, pues siguiendo a lo mejor modas o escuchando nuevas tendencias, y piensas, voy a empezar a suplementar y empiezas a suplementar con proteína y por ahí te vienen unos buenos resultados, y lo digo resultados así como enfocado en que dices tú, bueno, sí, veo la condición corporal de la vaca mucho más bondadosa, creo que estoy aprovechando mejor los pastos, traigo menos dinero en la bolsa y eso es donde te pones, dices tú, estoy dando mucho, no estoy dando, y luego escuchas en este tema del pastoreo, el tema de la suplementación para no perder la condición, en el tema de las altas densidades no selectivas y no dejas de suplementar, ¿va de la mano esto? O sea, si es que se tiene que suplementar el ganado durante el programa o durante el manejo, o aunque tenga uno buenos pastos, porque pues, si no tenemos pasto ya sabemos que estamos fracasados, ¿no? O sea, tenemos que suplementar a fuerza. Pero a veces uno le llega y dice, tú, pues tengo comida, o sea, ¿para qué suplemento? O sea, ¿qué es viable o qué no es viable en estos casos? ¿Y con qué suplementar? Digo, pues uno da minerales durante la mayor parte del año y ahora con las nuevas tendencias, nuevas investigaciones, pues ya metes proteína en unas partes del año, otros que no las usan. ¿Cómo va eso en cuanto a lo que es el pastoreo? Sí, muy bien, muy buena la pregunta. De hecho, es un tema que me apasiona. Yo hace los últimos 15 años y trabajé en una empresa que se dedica a la nutrición animal y pues sin duda una empresa puede llegar a tener un enfoque pues casi comercial en el sentido de déjame encontrar qué más te puedo vender de lo que necesites para tu operación, ¿verdad? Pero estar del lado del ganadero, tener los pies del lado del ganadero, pues es la otra perspectiva de decir, a ver, espérame, porque como dijiste tú hace rato, yo no traigo tanto en la bolsa tampoco como para pagarte, pero sí, en este modelo yo contestaría concretamente que sí, recomendamos suplementar, ¿no? O complementar. De hecho, creo que la palabra suplementar casi en español, como que la inventamos o la acomodamos del inglés, pero se refiere a que pues, hay que identificar cuáles son los nutrientes que requiere un rumiante y luego tratar de asegurar que los consigue el rumiante para poder tener un ciclo productivo, ¿no? Y sí, si revisamos la calidad del forraje que estamos ofreciendo a través del tiempo, bueno, primero diría yo la reserva de la sequía, o sea, asegúrate de que conoces que en toda la superficie y los diversos potreros que tienes una cierta capacidad de carga y sabes cuántas vacas puedes traer, porque nosotros dividimos el predio según el ecosistema donde estemos, pues puede ser en dos partes, por ejemplo, para el ecosistema de Linares lo dividimos en dos y todo el año pastoreamos una mitad del rancho, todo el año, en esa mitad nos quedamos, o sea, toda la carga que podía traer el rancho en las dos mitades la concentramos en uno y ahí nos ponemos a rotar, a cosechar con eficiencia y a suplementar para que la otra parte descanse todo el año. En ecosistemas como Chihuahua, Coahuila o partes más secas y más áridos, es probable que tengan que empezar dividiéndolo en tres y pastorear un año un tercio, otro año el otro tercio y otro año para que cada división, por decirle así, descanse 2 temporadas, que a lo mejor que en esos 2 años solo le toque una de lluvias, porque luego puede haber años que ni cuentan o que son tan bajos que no ayudan. Pero entonces, si regresamos, por ejemplo, al de Linares y dejamos así dividido, entonces en la época de lluvias, toda la parte que está descansando almacena mucho forraje en pie. Y vamos a decir, ya, con eso te aseguras que tienes reservas suficientes para la sequía. ¿Qué quiere decir reservas suficientes para la sequía? En ese caso en particular, como llueve muy bien a finales de agosto, septiembre, octubre y luego ya noviembre se empieza a caer, toda esa mitad del rancho produce mucha cantidad de forraje y
todavía la calidad está relativamente buena, o verde casi, aún a finales de noviembre o mitad de diciembre. Entonces digamos que estamos pastoreando verde, por decir así. No es de mucha calidad, como dije hace rato, porque está lignificado y así. Pero estamos pastoreando verde hasta mitad de noviembre o mitad de diciembre. Y en eso ya terminamos, nos acabamos de pastorear la mitad que estábamos pastoreando y nos cambiamos a la que descansó. Pero la que descansó sí está muy madura. Regreso a lo de reservas para la sequía. Si tú sabes entonces que te va a volver a llover hasta mayo y que no te llueve zacate, entonces quiere decir que tu sequía planeada, programada, considerada, es cuando menos de 5 meses, enero, febrero, marzo, abril y mayo. Entonces yo digo, pues son 150 días. Entonces, si yo traigo 100 vacas, pues yo le multiplico 100 por 150. Y esas son las cabezas, los días cabeza que necesito tener almacenado en la mitad del rancho que reservé. Si las tengo, si yo veo que tengo 180 días, perfecto. No descargo, me puedo quedar con mis vacas porque hay forraje almacenado en pie. Y eso se puede determinar de una manera muy práctica con el mismo ganado. Puedes hacer potreros de 1 hectárea y ver cuánto se tardan en acabárselo las vacas y sacas, este potrero tiene tantos días cabeza, este otro tiene tantos días cabeza y entonces sí completo. Tengo 180 días y va a llover en mayo y suficiente. No más que la calidad no me ayuda. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Para empezar, haber acomodado tu empadre y por lo tanto tus nacimientos para que en diciembre, eso hago yo, en diciembre estés destetando, porque ya se te va a acabar la calidad. Entonces, una vaca que está criando quizá tenga casi el doble de requerimientos nutricionales en proteína y minerales, etc. Y si la destetas, se cae completamente el requerimiento y empieza rápido a entrar en un balance positivo, porque ya no tiene que criar, ya no tiene que estar produciendo leche. Sin embargo, como quiera, yo sé que esos 5 meses que tengo enfrente de mí, los tengo de puro forraje almacenado en pie y que puede ver hasta helado. O sea, nosotros hemos analizado pasto de ahí con 3% de proteína, que es muy bajo y además pues alto en fibras no digestibles. Entonces sí diseñamos suplementos hasta del 40 y tantos % de proteína y damos 1 kilo y tiene urea de lenta liberación y tiene aditivos que ayuden a los microorganismos del rumen para ser eficientes, porque además esos 150 días que tengo los tengo de plazo para mejorar la condición corporal. Porque pues obvio, al estar criando se me fue para abajo, ¿no? De manera natural se va perdiendo condición corporal. La misma vaca tiene una genética que va convirtiendo en leche y va criando al becerro. Entonces la tengo que volver a recuperar porque la época más importante para medir la condición corporal es al parto. No en el empadre. Si te tardas hasta el empadre, quiere decir que ya te tardaste. Tienes que haberla corregido en esos 150 días y llegar al parto en buena condición. ¿Y qué es buena condición? Pues también ahí puede ser subjetivo, ¿no? Ahorita ya queremos un 6, ya casi no nos conformamos ni con el 5. Para que se presente un buen porcentaje de calores, necesitamos llegar al 6. Entonces, sí se hace una revisión de la calidad del forraje que tienes y se corrige. Y en esa época, el suplemento es así, principalmente proteico y de minerales, porque los minerales tienen un buen impacto en la multiplicación de la flora y fauna ruminal. Como decía yo hace rato, si quieres que el animal pueda procesar, digerir esa fibra, necesitas tener una población alta en el rumen que digiera y que se vuelva a parar la vaca y que vuelva a comer, ¿no? Entonces, sí importan mucho los minerales macros y micros, los traza y todo, y la proteína. Y algo que acabamos de aprender por la vía dura, porque como decimos siempre aprendemos a golpes casi, es que nosotros ya llegaba mayo y más o menos andábamos con buena condición, pero quitábamos el suplemento y dejábamos solamente los minerales, o sea, quitábamos el suplemento proteico. Y entonces el forraje verde hace a veces que el consumo de suplementos sea mucho menor. El mismo animal ya no lo busca, ¿no? Entonces se nos han caído en estos últimos 2 años la tasa de reproducción
y estábamos tratando de averiguar si era por minerales, por fósforo o qué, porque vemos que es muy alto el contenido de calcio en los pastos de esta zona y es alto el contenido de calcio en el agua también. Y el calcio bloquea la absorción de fósforo, entonces decía yo, bueno, pues vamos a corregir el fósforo o a usar otra fuente de fósforo para romper esa relación calcio-fósforo. Pero recapacitando, resulta que hemos hecho dos empadres auxiliares en la época mala, en la época de mal forraje, de muy malo, en ese de febrero, marzo, abril, en que está maduro. Y resulta que en las dos ocasiones, en una empadramos 45 vacas, en el 24, y ahora en el 25 empadramos 41 vacas que estaban vacías, obvio. En la del 24 obtuvimos 93% de preñeces. Y en la del 25 acabamos de obtener 92%. Altísima la reproducción. Y con una calidad de forraje espantosa. Entonces dije yo, no, pues entonces no es el fósforo porque lo que estoy brindando es lo mismo. O sea, estoy dando el suplemento proteico que trae esa fuente de fósforo y estoy dando un pasto, porque se preña un porcentaje tan alto. Y pues la conclusión es relativamente sencilla si uno lo quiere aceptar. El balance energético y hormonal no era suficiente en agosto-septiembre en el empadre regular y acá, como ya están destetadas, ya van en un ascenso de la condición, ya van hacia arriba y se empadran con un porcentaje muy alto. Entonces, ni es la fuente de fósforo ni nada, es energía y falta de condición. Entonces, vamos a hacer un suplemento más completo que el de puros minerales, aún para la época verde, porque resulta que aquí, por lo que estamos viendo y midiendo, ese forraje verde que traemos, ese forraje verde que estamos pastoreando, no ha sido suficiente para tener un buen balance energético y hormonal. Que las hormonas vienen de la grasa, ¿verdad? Interesante porque uno puede pensar que ya en el tiempo verde te desocupas de la vaca y te vas de vacaciones, ¿verdad? Porque si ya llovió, están comiendo verde, les ponemos los minerales, pero no piensas en el caso de Sí. proteínas, bueno, porque dices tú, pues el pasto lo tiene ahorita en su mejor apogeo, ¿no? Sí, energía. Vamos a hacer algo más con grasas y con energía y con un menor costo, sin duda. Hay que aprovechar lo verde, sí, pero ya no tiene que tener 40 y tantos por ciento de proteína. A lo mejor puede tener 18, puede tener 20 y a lo mejor ya no tenemos que dar un kilo, a lo mejor podemos dar medio kilo, 600 gramos de algo que ayude nomás a tener exactamente lo que necesita. Por eso en la descripción de MRR y del libro, etcétera, es la suplementación mínima requerida para que el rumen esté funcionando lo mejor posible. Y eso pues se dice fácil, pero al último se tiene que ver en los resultados, se tiene que ver en lo que consigues. Además, sí, le agregaría yo la parte de seleccionar ganado adaptado, porque si tienes tallas grandes que requieren mucho mantenimiento, pues todavía te falta mucho que hacer en el lado del ganado para bajarle al costo de suplementación por cabeza, ¿verdad? Sin duda. Muy lógico, porque si ya definiste tú que esto tiene que ser rentable, pues lo tienes que acoplar todo para que buscando esa utilidad que queremos. Sí, Entonces, pues muy, yo creo que ha sido muy excelente esta sesión, me encantó y pues desafortunadamente tenemos un límite de tiempo. Obviamente que pues a lo mejor te volvemos a molestar porque pues sí, quedan claro. muchas cosas ahí Sí, definitivamente el tema para- es nutrido el tema y yo así como que mi padrino siempre nos trae a cola por el tiempo, pero yo sí me quedo con pues muchas cosas, pues inquietudes. inquietudes por saber, ¿no? O sea, que ya te metes un poquito a profundizar un tema que sí considero que pudiéramos abrir otro episodio más enfocado a otras Con mucho preguntas. gusto, claro, con mucho gusto, sí. Sí, Sí, es cierto, o porque sea, lo del ganado lo acabamos de mencionar y ya estamos terminando. Sí, exacto. Y más o menos así lo preveía yo. Yo preveía que no íbamos a poder cubrir todo en una hora, ¿verdad? Es casi imposible, digo, podríamos echarnos 10 horas con Ujú. este tema y van a Bien, seguir saliendo de algunas dudas, pero yo la verdad es que sí quedo muy satisfecho con la forma en que cubrimos este tema.
hasta ahorita y pues quisiera dejar abierta la posibilidad de que haya una segunda sesión. Con gusto, cómo no. De hecho, yo me imagino que ustedes ya cuando publican esto reciben retroalimentación y de ahí también nos podemos basar en dudas de la audiencia, ¿verdad? Porque Así, sí, es muy interesante la parte práctica, la parte aterrizada. Yo a veces tiendo a ser medio técnico y a explicar en cierta profundidad qué está pasando con la vegetación o con el suelo, pero al final del día esto le tiene que servir a un ganadero, ¿verdad? sí, así es. Está completamente, tío. Uno empieza a subir el episodio, sale al público y la verdad que nos llegan preguntas, dudas, consultas, invitaciones y simplemente de nosotros, ¿no? O sea, ahorita con esto que estamos platicando, nos vamos rumiando, por lo menos los rancheros vas pensando y empiezas a poner atención a temas que se comentaron como los suelos desnudos. Ahorita que estamos por empezar el verano, la infiltración de agua o simplemente el manejo de los ranchos que a veces hemos seguido el tradicionalismo o lo que se ha manejado en el rancho de que este año al potrero 1, mañana la pasta 2 y simplemente hacer un ligero cambio como el caso de la suplementación o del manejo del ganado en los empadres, pues ya te hace un giro y eso viene a, pues a moverte otras dudas que definitivamente sí se tiene que tocar en otros temas. La verdad que muy agradecido, muy nutridos y me deja, viene para echarme una cabecita de estudiar, la verdad, tío. Ah, qué bueno. Yo también, la verdad, cuando trato de explicar las cosas, también aprendo, porque sí, hay que tratar de estructurar las respuestas de modo que hagan sentido, ¿verdad? Y que se refleje la parte práctica de todas estas maneras de llevar la ganadería para, pues, para conseguir mejores resultados, porque pues, no es capricho, ¿no? Querer tener mejor rentabilidad es obligatorio. Y más cuando le metemos el tema, por ejemplo, de la sucesión. Tú hablas de que ustedes son una nueva generación. Y sí, tiene que ser muy atractivo para la nueva generación recibir un rancho, porque si reciben una operación que está grabada con el banco, no les va a ser muy interesante. Así es, con dinero y sin dinero, casi siempre Casi sin siempre sin dinero. dinero. Pues muy agradecido, hermano Ahijado. Yo creo que dejamos esto pendiente para un segundo capítulo. Fuerte abrazo y que pasen un bonito día. Igualmente, un abrazo y que estén muy bien, que siga lloviendo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Principios Ganaderos de Más.